Y ya estamos. Estamos en todos los medios. Estamos en Zoom, estamos en Facebook y comenzamos. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este miércoles del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Un miércoles de astronomía. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro en ciencias Sebastián Nájera Valencia, quien es profesor de la Ibero y también tiene adscripción al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar aquí con nosotros. No es la primera vez que nos Muchas platicas gracias. de un tema interesante y de un tema que cada vez que ponemos como decimos, el dedo en el renglón, y siempre decimos, la intención es irnos con más preguntas que respuestas a nuestras preguntas con las que llegamos, ¿no? Porque, bueno, Sebastián es cosmólogo y como sabemos, la cosmología pues siempre nos pone ahí en un dilema de cómo entender esos resultados que los cosmólogos nos dan por ahí, nos dan datos, nos dan cifras, nos dan expresiones, nos dan formas del universo, pero pues a veces no entendemos porque nuestra percepción cotidiana no nos da para mucho. Pero lo que hoy queremos entender un poco y de lo que se trata el día de hoy es cómo estudia un cosmólogo el universo. Esta cosa tan grande que es el universo, pues no es fácil de estudiar. Y bueno, pues Sebastián nos va a explicar cómo le hacen los cosmólogos para estudiar el universo. Antes de darte la palabra, Sebastián, Gerardo nos va a leer una semblanza académica. Muchas gracias, Lore. Muy buenas tardes a todo el mundo que nos acompaña en esta tarde, noche, ya casi del Centro Astronómico Clarios y la tradicional conferencia de los miércoles. Y pues sí, Sebastián, colega y profesor aquí de la Ibero y pues cosmólogo, que nos viene pues para platicar un poco cómo es esto de la cosmología y en qué se diferencia de la astrofísica y la astronomía, porque son disciplinas distintas, como el nombre lo indica, si no se llamarían igual. Bueno, para esto les voy a leer una breve semblanza de la carrera académica de Sebastián. Sebastián Nájera Valencia tiene una maestría en Ciencias Físicas por la UNAM y actualmente cursa su doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la misma institución. Sus áreas de interés son gravitación y cosmología teórica, en las cuales ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas. Ha dado clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 2019 es profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ibero, que es, pues, casa también, Sebastián. Entonces, pues, te damos la bienvenida para que platiquemos de cómo estudia un cosmólogo el universo y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ambos. Sobre todo gracias por invitarme y dejarme venir a platicar un rato con ustedes. Si en algún momento se traba mi internet o algo, porque sabemos que a distancia estas cosas pueden pasar, por favor avísenme. Como bien dijeron Lorena y Gerardo, el día de hoy quiero hablarles de cómo estudia un cosmólogo en el universo. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo estaba chico, antes de entrar a la carrera en física, uno le platican muchas cosas, ¿no? Ya ustedes viendo muchas de estas pláticas saben que lo que a veces sale en Discovery Channel, en todos estos lugares, no es lo mismo que uno ve por el telescopio, ¿no? Uno a veces hasta se decepciona cuando ve por primera vez a las estrellas, o al revés, uno se enamora más del cosmos que tenemos allá afuera. Pero pues uno luego no sabe ni de qué trata esto de la cosmología. Como bien dijo Gerardo, ¿qué diferencia tiene con astrofísica, con astronomía? Uno piensa que son a veces la misma cosa o que son nada más nombres distintos para una misma disciplina. Y como bien dijo Gerardo, no lo son. Son cosas, áreas que no están completamente aparte, pero sí son, por así decirlo, como primas o hermanas. Entonces, pues empecemos hablando de, primero, ¿qué es un cosmólogo? ¿Ok? Pues para hablar, si vamos a hablar de qué hace un cosmólogo, qué estudia un cosmólogo, pues empecemos hablando de qué es un cosmólogo. Bueno, un cosmólogo es una persona que está interesado en este mundo, en este universo que tenemos, ese cielo que vemos en las noches, y sobre todo que se pregunta, pues, ¿qué hay allá afuera? O sea, ¿cómo se originó el universo? ¿A dónde va el universo? ¿Qué va a suceder con el universo? O sea, todo este tipo de cosas. A lo largo de los años ha habido muchísimas personas que se han dedicado a la cosmología, no solamente los griegos al principio
de todo este estudio, cuando se empieza a generar la idea de todas estas ideas de ciencia. Podemos nombrar, por ejemplo, a Isaac Newton. También tenemos a Albert Einstein, que fundaron ambos la base de lo que hoy sería la cosmología. Y pues uno también muy famoso que seguramente ustedes habrán oído hablar de él, Stephen Hawking, uno de los grandes cosmólogos de la historia. Pero pues no solamente hay cosmólogos, unos cuantos de renombre, ¿no? Hay muchísima gente que ha puesto algunos indicios, bueno, no indicios, más bien algunos fundamentos de lo que ha sido hoy la cosmología, y muchos de ellos ni siquiera tienen un lugar en esta historia popular, por así decirlo, o esta historia que se ha difundido. Muchos de ellos, incluso hay mujeres, hombres por todo el planeta. De hecho, muchas de las personas que han hecho alguna base importante, muchas son mujeres. Incluso hoy hay muchas mujeres cosmólogas que están haciendo grandes avances en cómo entendemos el universo. Y pues de todo tipo, como dije, hay tanto hombres como mujeres trabajando en esta área de la cosmología. Ahora, pues la siguiente pregunta, antes de entrar a cómo lo hace, sino es ¿qué hace un cosmólogo? Bueno, un cosmólogo, y a lo largo de todas estas diapositivas pondré a este mismo personaje, lo pueden llamar como ustedes quieran, a nuestro amigo que nos va a acompañar en todo este estudio, en toda esta plática. ¿Qué hace él? Bueno, empecemos él en un cosmólogo. Entonces, pues lo que estudia básicamente un cosmólogo es un universo como un todo. Este orden que tiene o el orden que le queremos dar al universo, y este cosmólogo lo estudia utilizando física. Usted intenta explicar lo que vemos, lo que ve él por los telescopios, lo que se ve en todas estas ondas que existen y en algunas otras cosas que hablaremos en su momento, e intenta descifrar o entender cómo es que todo ha sucedido, ¿ok? Intenta de cierta manera reescribir la historia del universo, y no solamente reescribirla, sino decir hacia dónde va, ¿ok? Desde el Big Bang, pasando por las ondas gravitacionales, todo lo que sucede, quieren tener todos esos datos que tenemos desde el principio del universo, intentar leer qué dicen y de alguna manera predecir ya sea lo que va a suceder o cosas que aún no hemos descubierto, y poder ver si las ideas que él tiene son correctas o falsas. ¿Ok? Entonces, pues desde el principio del universo, esto han hecho los cosmólogos con más o menos datos, pero han intentado de cierta manera salir de la Tierra, ya sea que se pudiera o no, porque sabemos que en la antigüedad no existía manera de salir de la Tierra, pero buscaban una manera de poder ver qué había allá afuera. Y pues esto ha involucrado muchísimas cosas, desde las estrellas, cómo veíamos las estrellas, pasando por un montón de otro tipo de objetos o entes físicos como las ondas gravitacionales, los agujeros negros, todo esto que nos da, como mencioné hace un momento, indicios de qué pasó al principio del universo. Y pues todas estas cosas, pues busca darle sentido, decir cómo es que el universo empezó a crecer, lo cual hay una época que se llama inflación cósmica o inflación, y pasando hasta por ideas un poco locas como la materia y la energía oscura. Todo esto, pues, intentando entender cómo sucede toda esta historia del universo. Empezando por el Big Bang, después pasando por la época esta que les digo que se llama inflación, que es un momento en el que el universo se expande rápidamente. Después, entender cómo la luz se separa del resto de la materia, se empieza a formar toda la materia, y cómo se empiezan a formar las galaxias, planetas, etcétera, etcétera. Y ahora entender por qué el universo se está volviendo a expandir de una manera acelerada. Imagínense que tienen un globo, una cosa es que se expanda y ahora que se expanda muy, muy rápidamente, que se está acelerando esa expansión, y queremos entender por qué sucede. En los últimos años, los cosmólogos hemos dicho que se está expandiendo por la energía oscura, pero pues ahora lo que también quisimos es entender qué es esa energía oscura. Ahora, esta misma imagen que les había mostrado al principio, pues es la misma de hace ratito, nada más que ya separada en cachitos, o sea, la imagen anterior y esta es básicamente lo mismo. Ahora, intentar entender la historia, pues no es del todo sencillo, ¿no? Porque no
a diferencia de otras áreas de la física, y bueno, Gerardo y Lorena no me dejarán mentir, la astronomía, la astrofísica y la cosmología tenemos un gran problema. El problema es que los experimentos no los podemos repetir. O sea, es como estar en una tienda en donde venden vajilla, donde venden cosas de vidrio, que ustedes seguramente las saben visto, que dice, puede ver pero no toque, o toque bajo su propio riesgo, nada más que aquí no podemos tocar. O sea, podemos ver lo que sucede en el universo, pero nosotros no podemos repetir. En cambio, en otras disciplinas de la física, no sé, si uno está queriendo hacer algún material nuevo, pues uno puede repetir y uno puede echar a perder el material y volver a intentar hacer ese mismo suceso para poder entender qué es lo que le sucede a ese material. Por ejemplo, aplicarle corriente. Podemos hacer varias cosas, pero aquí no. Aquí sí estamos viendo un planeta, estamos viendo un agujero negro, etcétera, etcétera. No podemos repetirlo. O sea, está ahí y nosotros no lo podemos tocar. Entonces, tenemos que idear los experimentos para poder repetir toda esta historia de alguna manera. Nosotros se nos tiene que ocurrir cómo es la historia sin meterle mano, o sea, a diferencia, como les digo, en otras disciplinas de la física. Entonces, toda esta historia nos lleva hasta, queremos que nos lleve hasta prácticamente el principio del universo. No sé si vean mi mouse, pero es hasta esta zona en la que empiezan a suceder toda esta parte en que las fuerzas de la física se unen, las fuerzas nucleares, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravitación. Es algo ambicioso, pero quisiéramos entender qué sucede hasta el principio. ¿Por qué? Porque nos da avances no solamente en la cosmología, sino en el resto de la física. Esta área no solamente los cosmólogos la estudian, también la estudian gente de física de altas energías, física de partículas, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es un esfuerzo que pues lleva hacia entender toda la física. No solamente es entender el universo como un todo, sino la física, porque la física básicamente es de la descripción de la naturaleza. Entonces, querer entender al universo como un todo, pues nos lleva a entender a la física misma. Ahora, pues antes de continuar, pues les había mencionado que este señor de aquí, Albert Einstein, propuso una de las maneras en las que entendemos, o puso más bien las bases en las que entendemos hoy al universo. Esto fue la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es la teoría más exitosa que tenemos hasta el momento para describir la gravitación. Hay esfuerzos por hacer teorías más generales o teorías más complicadas o teorías que pudieran describir partes que la relatividad general al día de hoy no logra describir o tiene problemas para poder describir, pero en sí es la mejor teoría que tenemos, que sabemos que funciona y que se ha probado hasta el cansancio. No ha habido hasta ahorita un experimento que se ha ideado para poder probar esta gravitación que no haya superado. Entre ellos, cada que se encuentran estrellas, por ejemplo, estrellas binarias, se ha probado la gravitación, bueno, se ha probado las predicciones de la relatividad general y han funcionado. Las ondas gravitacionales, la cosmología, todas las sucesos, más bien, todos los sucesos que tienen que ver con la gravitación han puesto a prueba la relatividad general y todos los ha pasado. Entonces vamos a hablar un poquito de relatividad general porque es lo que los cosmólogos usamos hoy como base para poder entender el universo. La relatividad general tiene un principio básico. Este principio se llama el principio de equivalencia. El principio de equivalencia, básicamente lo que nos dice, en una manera un poco resumida, es que todos los objetos sienten la misma gravedad. Y eso seguramente habrán oído hablar de este mito de Galileo en que se sube a la torre de Pisa y tira una pluma y depende del mito. Algunos he oído hasta que dicen que una bola de billar, pero no, nada tiene que ver las bolas de billar porque en esa época no existían las bolas de billar. Pero lo importante es que esa bola de billar o la piedra, el pedazo de mármol, lo que sea, cae al mismo tiempo que la pluma. Este es el principio básico de la relatividad general. Entonces, mediante esta idea, lo que da a ver Einstein es que todos los objetos se van a mover igual en este espacio. Por ejemplo, si yo tengo aquí un papelito y este papelito lo tiro al mismo tiempo que, no sé, mi teclado. Así, bueno, ahorita desgraciadamente no se ve el teclado por el fondo, pero bueno, si tiro el teclado y el papelito al mismo tiempo, van a caer de la misma manera. Todos los objetos sienten la gravitación igual, no hay preferencias por objetos más pesados u objetos más ligeros.
Entonces, lo que a Einstein brillantemente se le ocurre es que el espacio, y no solo espacio, el espacio y el tiempo tienen que estar entrelazados, o sea, tienen que haber algo que se llama el espacio-tiempo, y en este espacio-tiempo, el espacio-tiempo no va a ser plano, como había pensado Newton, sino que tiene que ser curvo. Esto a fin de que piensen justamente como si tuvieran una sábana, y en esa sábana le ponen unas canicas, todas las canicas pues van a rodar sobre la sábana y van a seguir básicamente esa curvatura que tiene la sábana. Esa es la idea que se le ocurre a Einstein. Sé que es una idea complicada. Uno le toma un año en la carrera, bueno, 6 meses en la carrera de física nada más entender lo básico de esta teoría, pero es simplemente, ese es el principio básico que tiene esta teoría. A partir de eso empieza a desarrollar todo lo que se llaman las ecuaciones de Einstein, encuentra los agujeros negros, las ondas gravitacionales y todas esas predicciones que se han ido cumpliendo, la desviación de los rayos de luz, etcétera, etcétera. Ahora, como mencioné, esta es una teoría de la gravitación. Y siendo que la gravedad es la teoría, bueno, más bien, perdón, la gravedad es la fuerza más débil de las 4 fuerzas de la física, también es la que tiene un largo alcance y sobre todo que funciona con todos los objetos. Todos los objetos sienten la gravedad. Las fuerzas electromagnéticas, si piensan ahorita en un objeto que no está cargado y le acercan ya sea un imán o algo por el estilo, o piensen justamente en este experimento cuando se ponen un globo y lo tallan contra su cabeza, jalan los cabellos y pues van a ver que el globo se le pegan estos cabellos. Si no está encargado su cabeza, le ponen un globo y no va a suceder nada. Entonces, la gravedad, siendo que es la más débil, también es una de las fuerzas más importantes porque todos los objetos sienten la gravedad. O sea, no hay manera de quitarse la gravedad, por así decirlo. Entonces, es necesaria para estudiar el universo a grandes escalas porque todo objeto, como ya mencioné, va a sentir esta gravedad. Y había la teoría que se le ocurre a Einstein es esta teoría de la relatividad general que une el espacio-tiempo con la materia. Lo que a Einstein se le ocurre es justamente dar pie a que la materia y la materia curve al espacio, y no solo eso, que el espacio al estar curvado, como les dije con este ejemplo de las canicas, si el espacio está curvo, pues las canicas se van a rodar sobre ese espacio. Hay una frase muy famosa de un físico que se apellidaba Wheeler, que decía que la materia le dice al espacio-tiempo cómo se curva y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo se va a mover. Esto básicamente resume toda la teoría de la relatividad general. Hay unas ecuaciones muy complicadas de la relatividad general, no las voy a poner porque no es el fin de la charla, pero básicamente con esta relatividad general es con lo que se estudia el universo a gran escala. Ahora, una vez que vimos un poquito de relatividad, vamos a ver un poquito de cosmología. Esta teoría de la relatividad general pues, nos lleva a estudiar a todo el universo, bueno, a cualquier espacio-tiempo, cualquier sección del universo. Pero no solamente queremos estudiar una sección, como mencioné, queremos estudiar al universo como un todo. Entonces, para poder hacer eso necesitamos pensar cómo debería de ser el espacio-tiempo. Esas ecuaciones tan complicadas que les menciono, habría que intentar idear alguna manera de resolverlas. Una de las suposiciones que se hace para intentar resolver este problema es simplificar algo el problema y simplificarlo mediante una razón ya sea filosófica o física. La idea que hemos tenido prácticamente desde Copérnico es que nosotros no ocupamos un lugar privilegiado en el universo. Nuestro lugar, bueno, a pesar de que podrían decirme, bueno, es que la Tierra tiene un lugar privilegiado en tanto que está separado del Sol a una cierta distancia, no estamos como Mercurio que nos vamos a quemar, puede preservar la vida. A lo que me refiero es que en sí el sistema solar no tiene nada de privilegiado sobre otros sistemas. O sea, en sí hay sistemas muy parecidos al sistema solar, es por ello que hoy se buscan exoplanetas que pudieran albergar vida para ver si así encontramos vida en otros planetas, pero no tiene nada de especial, no tiene nada de distinto. Hay soles igual de grandes que el nuestro, hay unos más grandes, hay unos más chicos, hay de todo, no tenemos nada, al parecer no tenemos nada de privilegiado. Este principio podría estar completamente erróneo.
Ahorita hablaremos de si es o no erróneo, qué datos nos dicen si sí o si no. Y este principio es lo que rige hoy en día la cosmología. Y en un momentito más veremos por qué. Si este principio se le incorpora a la teoría de la relatividad, obtenemos un modelo cosmológico. El modelo cosmológico se llama el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Resumido, es el modelo FLRW. Tiene 4 nombres porque a 4 personas se les ocurrió simultáneamente o contribuyeron de manera importante a este modelo. Uno de ellos incluso era un sacerdote. La letra L es de Georges Lemaitre, que era un sacerdote, no recuerdo ahorita de qué orden era, en una de esas, era jesuita, franciscano, no recuerdo bien. Em, Disculpen, esa parte de la historia no la recuerdo, pero estas personas idearon este modelo a partir de ese principio y obtuvieron un modelo que podría parecer algo simplista, pero al día de hoy este modelo es muy, muy útil. Como les mencioné hace ratito, la materia es importante en la descripción del universo. Entonces, estas personas, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, se les ocurrió la parte geométrica, la parte de cómo el espacio-tiempo va a estar curvo. Mientras, pues lo que le faltaría agregar, como esta receta de cocina, es agregarle la parte de la materia, como si fuera el pastel. Ya se les ocurrió cómo se va a hacer, ahora les falta el resto del pastel, ¿no? Los ingredientes. Estos ingredientes, si uno decide, bueno, si uno le introduce algo que se llama una constante cosmológica o una energía oscura y le agrega algo que se llama materia oscura, y además de eso, la materia ordinaria, ahorita hablaremos un poquito más de ello, uno obtiene un modelo que se ajusta de una manera increíble a las observaciones. O sea, las observaciones nos indican que de cierta manera nuestro modelo es correcto. Ahorita hablaremos de nuevo un poquito más de ello. Entonces, como comenté, pues necesitamos agregar esa parte de materia. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿de qué está hecho el universo? Sabemos de nuestras clases desde la primaria que nos dicen que el mundo está hecho prácticamente de agua. Además que podríamos pensar que pues, también va a haber chocolate, pan, comida va a haber en el universo. Va a haber flores posiblemente, porque sabemos que hay flores aquí en el planeta, que va a haber perros, que va a haber gatos, que va a haber de todo tipo de cosas que vemos en el universo. La computadora en el que están viendo esta transmisión o el celular en el que están viendo esta transmisión. Sabemos que además deberían de haber nebulosas, deberían de haber galaxias, deberían de haber estrellas. Entonces, todo este tipo de contenido que vemos como cosmólogos o como personas inclusive nos preguntamos pues si es el todo lo que hay en este universo. Y pues resulta que no es ese todo, resulta que hay más cosas. Entonces, como les comenté, se separa en una parte que llamamos materia ordinaria, es esta materia que podemos ver o al menos que interactúa con el resto de las cosas. Por ejemplo, la materia que están acelerando en los aceleradores, valga la redundancia, de Suiza, en el LHC, en realidad no vemos los electrones y los protones, pero sabemos que ahí están. ¿Por qué? Porque interactúan, porque las cargas eléctricas se manifiestan de cierta manera. Entonces, todos estos tipos de contenidos de materia los vamos a llamar materia ordinaria. Es materia la cual tenemos conciencia, de nuevo, porque sabemos que está ahí de alguna manera. Sabemos que está interactuando con otras cosas por medio de la luz, por medio de los campos eléctricos, por medio de fuerzas nucleares. Entonces, hay manera de detectarla. Pero resulta que los cosmólogos descubrimos desde hace bastantes años que esa parte del total de materia, si decíamos como un pastel completo, es solo una rebanadita del pastel. Es un 5% del total. Y el 95% es algo oscuro que no podemos ver, no podemos sentir, no podemos tocar, no sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Este 95% está dividido más o menos en un 22%, 20% más o menos, en algo que llamamos materia oscura. Esta materia oscura es como un tipo de materia que no interactúa con la luz, o si interactúa con la luz, interactúa de una manera muy débil.
sabemos que está ahí por su presencia gravitacional. Actúa sobre otros objetos, entonces los jala, actúa como, por así decirlo, como un tipo de pegamento, o hace que las cosas se hagan como muéganos, que se empiecen a pegar, que si no estuviera la materia oscura no podríamos explicar ciertas cosas que vemos en el universo. Ahorita hablaré un poquito más de ello. Y no solamente la materia oscura, también sabemos que hay algo más que falta en el universo, porque estos dos me van a dar más o menos un 30%, que es la llamada energía oscura. Esta energía oscura es igual o hasta más extraña que la materia oscura. ¿Por qué? Porque esta no es precisamente como un tipo de decir, bueno, tengo ahí algo que yo no estoy viendo, podría pensar, no sé, son un montón de planetas que no emiten brillos o algo por el estilo. Este es algo más que no sabemos al día de hoy qué es, que se han propuesto muchísimas ideas para poder explicar lo que hace la energía oscura, que ahorita hablaremos un poquito más de ello. Bueno, y una vez que hablamos de qué está hecho el universo, hablamos un poquito de relatividad, hablamos un poquito de cosmología, pues muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y qué se fumó? ¿Cómo se le ocurren cosas tan extrañas? Pues vamos a hablar de cómo infiere eso un cosmólogo, o sea, ¿por qué se nos ocurren estas cosas y empezamos a hablar de energía y de materia oscura cuando ni siquiera las podemos ver? Pues para poder hablar de todo esto, pues necesitamos justamente observar el universo y ver qué está sucediendo. Entonces necesitamos algo importantísimo que son observaciones y datos. O sea, las observaciones nos van a dar un conjunto de datos y esto nos va a permitir probar nuestras teorías, poder predecir nuevas cosas. A partir de esos datos nos genera algún nuevo modelo. Y lo más importante que se tiene que hacer en la ciencia es corroborar lo que estamos prediciendo o corroborar nuestras teorías. Seguramente recordarán esta parte del método científico. Esta parte de corroboración es importantísima. Si nosotros no corroboramos lo que se nos está ocurriendo, estas ideas de energía oscura, de materia oscura, de lo que se nos ocurra, si mañana a alguien se le ocurre una teoría de duendes cósmicos que están moviendo las cosas en el universo, lo tendrá que corroborar, necesita decir por qué cree él que los duendes cósmicos van a mover cosas. Si no lo puede corroborar, la teoría no tiene ni pies ni cabeza. Así se hacen las cosas en la ciencia. Ahora, esto también nos lleva justamente a ver las cosas que nos llegan del universo. Por ejemplo, el Sol, bueno, o alguna estrella va a mandarnos luz. Esa luz va a atravesar todo el universo hasta llegar a nosotros, a los telescopios, a radares, etcétera, etcétera, detectores, y nosotros vamos a poder corroborar nuestras predicciones o nuestras simulaciones, que es, aquí la pueden ver en la parte de arriba, con lo que realmente vemos. Podrán ver en esta imagen que estas dos se parecen muchísimo. Y muchos dirán, ya salió, ya quedó, quedan prácticamente idénticas, pero de todos modos hay diferencias. Esas diferencias nos llevan luego a hacer nuevas hipótesis para poder intentar explicar esas diferencias y así poder continuar con este desarrollo de la cosmología. Pero bueno, esto no es todo miel sobre hojuelas. Perdón, antes de eso, ¿qué observaciones usamos? Las observaciones que usamos son observaciones de supernovas. Ahorita hablamos un poquito de supernovas. También usamos algo que se llaman ondas gravitacionales, que también hablaremos un momentito más de ello. Usamos también lentes gravitacionales, la radiación cósmica de fondo y muchas otras. Me enfocaré un poquito en estas cuatro, que son unas de las más importantes en cosmología. Empecemos con las observaciones de supernovas. Las supernovas son básicamente estrellas que llegaron casi al final de su vida, explotan y entonces esas explosiones son explosiones muy, muy brillantes y nosotros las podemos ver, algunas se pueden ver inclusive, se han podido ver a ojo nada más, hay documentos históricos que datan si mal no recuerdo, hay de 1200, a lo mejor hasta Gerardo me pueda corregir, que dicen que habían personas si mal no recuerdo, en China, que decían que veían algunas estrellas muy, muy brillantes que duraron varios días en estar extremadamente brillantes. Entonces, este brillo extremadamente fuerte, pues nos permite justamente ver a otras partes del universo de las cuales no veríamos normalmente. Y no solo eso, hay un tipo de supernovas que se llaman las supernovas tipo 1A, que
tienen su brillo, se puede calibrar y a partir de esta calibración podemos determinar qué tan lejos están. Entonces, esto es lo que normalmente se llama una candela estándar, como si fuera un tipo de vela y piensen que esa vela la van alejando. Al irse alejando, cada vez la vamos a ver menos y menos brillante. Es como si pensaran que están en una carretera. Piensen si es que han manejado o han ido en un viaje de noche, cuando un coche está muy, muy lejos, aunque tenga los faros más potentes que puedan imaginarse, esos faros muy, muy lejos se ven poco brillosos. Conforme se van acercando ese coche, se van haciendo más y más brillantes. Entonces, este es el principio que se usa para determinar qué tan lejos están estas supernovas. A partir de procesos astrofísicos, que lo que hacen es estudiar la estrella en sí, toda la física que ocurre en la estrella, a un cosmólogo le dicen más o menos cómo es ese brillo que tendría que tener la estrella y lo que comparamos es el brillo aparente, es el brillo que estamos viendo contra el brillo que tendría que tener. Esto nos dice la distancia a la cual está. Y esto de cierta manera nos da un tipo de regla, ¿no? Nos da una regla para poder decir qué tan lejos están las cosas. Si nosotros vemos que las estrellas se van alejando, pues podemos decir que de cierta manera que el universo se está expandiendo, que es uno de los grandes éxitos de los últimos años, que no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo de manera acelerada. Y ahorita lo veremos en un momentito más. Otra observación que tenemos los cosmólogos para usar son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales las predijo Einstein a principios no recuerdo, creo que fueron los 20, predijo las ondas gravitacionales, que era un efecto que tendría que ocurrir en esta teoría de la gravitación. En el momento que los objetos se están moviendo, están teniendo cierto tipo de cierto tipo de movimiento, van a generar una onda gravitacional. Piensen como cuando están en un lago, tiran una piedrita, pues la piedrita van a generar ondas. Algo así sucede en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo como si fuera el lago y ciertos objetos, pues bueno, en realidad casi todo objeto va a emitir ondas gravitacionales, pero unas van a ser más fuertes que otras. Estas ondas gravitacionales tristemente son muy, muy débiles, entonces tomó casi 100 años, bueno, prácticamente 100 años encontrar estas ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales ahorita se encuentran con colisiones de agujeros negros. Los agujeros negros siendo tan masivos y teniendo una acción gravitacional tan fuerte, en el momento en el que estos dos están girando uno alrededor del otro, pues lo que hacen es generar ondas más fuertes. Como si estuvieran tirando piedras más fuertes al agua, pues eso va a generar ondas más intensas. Porque necesitamos que nos lleguen hasta la Tierra para poder medirlas. Piensen también en estas ondas, conforme se va alejando la onda de donde tiraron la piedra, pues se va haciendo cada vez más y más débil. Algo así sucede con las ondas gravitacionales. Como les digo, tomó casi 100 años poder descubrirlas. Estas ondas gravitacionales se detectan a partir de algo que se llama un interferómetro. Este interferómetro lo que ve es los cambios en como un tipo de espejos, y siendo que es una onda, lo que debería de generar es un cierto tipo de interferencia. Piensen en una onda, si las ondas las juntan, van a haber partes en las que tengan unas montañitas y otras partes en las que a lo mejor van a estar al revés. Si se suman, esta parte de arriba se va a cancelar con esta parte de abajo y lo que me daría es algo plano. Algo así sucede con las ondas gravitacionales y lo que buscamos es ese tipo de patrón o ver qué tipo de onda nos debería de llegar directamente a estos detectores. Pues esos patrones se estudiaron numéricamente por muchos años antes de que se encontraran las ondas gravitacionales. En la parte de arriba pueden ver el patrón que detectó el medidor y en la parte de abajo pueden ver el que se obtuvo por medio de la computadora, por una simulación. Si ven, estos dos son prácticamente, bueno, son muy parecidos. No voy a decir que son idénticos porque este tiene otras cosas que pueden ser desde movimientos que había en el detector u otro tipo de
de accidentes que ocurren todo el tiempo en la física. Pero los dos son muy parecidos, entonces eso nos indicaba que lo que se encontró sí era una onda gravitacional y no era simplemente un camión que pasó encima del detector o cerca del detector o un sismo. Ya ven que casi no ocurren los sismos en el mundo. Entonces, ese tipo de accidentes, ya sean geológicos, accidentes humanos, no era lo que estábamos viendo. Estas mismas ondas gravitacionales también sirven para determinar distancias en el universo. A partir de este patrón que se tiene aquí, uno puede calcular muchísimas cosas y una de ellas es la distancia a la cual estaba el objeto, la masa del objeto, bueno, de los agujeros negros. Entonces, a partir de ello, uno nuevamente puede calcular distancias en el universo. A los cosmólogos eso nos sirve porque podemos determinar qué tanto se está expandiendo el universo, de qué manera se está expandiendo, etcétera, etcétera. Otra de los objetos, y uno de los más importantes, es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo son la luz que nos llega del principio del universo. Esta luz, pues nosotros vemos hacia todas direcciones y podemos determinar la energía que trae esa luz, o también muchos la llaman la temperatura de esos fotones o de esa luz del principio del universo. La imagen que da la radiación cósmica de fondo tal cual se mide es esta que pueden ver en pantalla. Sin embargo, yo les había mencionado hace ratito que decíamos que el universo, no ocupábamos un lugar privilegiado en el universo. Esto también se traduce a que el universo debería de ser homogéneo e isotrópico. Es decir, que el universo debería ser igualito en todas las direcciones. Y si yo les dijera eso, van a decir, pues eso es falso, ¿no? Esta imagen nos dice que no lo es. O sea, claramente ahí hay una franja en medio, esta que pueden ver aquí. Aquí hay unas partes más azules, acá otras partes también muy azules. Como así ahí me decían, no, pues ya se cayó toda la plática porque pues ya me mostraste que no lo es, ¿no? Si pareciera como que sí tenemos algún lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque estamos en el centro, en el centro podemos ver esa franjita. Pero resulta que esa franja y mucho de lo que pueden ver en esta imagen es debido a que nosotros nos estamos moviendo alrededor del Sol. El Sol se está moviendo alrededor del centro de la galaxia y la galaxia se está moviendo con respecto a otras galaxias. Si quitamos todos estos movimientos, y eso se pueden calcular, los eliminamos de todo esto que vemos en pantalla, nos da esta otra imagen. Esta imagen es la radiación cósmica de fondo, quitándole todos esos detalles. Las partes rojas son las partes más, bueno, la luz o las partes más calientes y las azules son las partes más frías. Nuevamente me dirán, eso no es homogéneo y isotrópico. Hay direcciones en las que está más caliente, por ejemplo, esta de aquí, y hay secciones en las que están más frías. Y de nuevo, les diré que tienen toda la razón. Sin embargo, a diferencia de hace ratito, de la imagen anterior, en esta imagen las diferencias de temperaturas son de fracciones de grados. O sea, es una cosita de nada las diferencias. O sea, es básicamente como si toda la imagen fuera del mismo color. Y las diferencias de color en realidad son muy chiquitas. Por efectos de presentación de la imagen les ponen unas diferencias muy grandes. Y esto nos lleva a poder detectar, poder probar nuestros modelos, porque pues podemos ver el modelo verde, que es el modelo teórico, y los datos son las partes rojitas. O sea, a partir de esa imagen que les mostré, uno puede calcular cómo son esas fluctuaciones de temperatura a distintos ángulos, y entonces pues, lo grafica contra lo que uno predijo. Y resulta que la gráfica, los puntos de las observaciones pegan de una manera preciosa en esa imagen. A mí se me hace esta de las gráficas más bonitas en toda la física, porque como les mencioné casi al principio, a diferencia del resto de las disciplinas, la cosmología, la astrofísica y la astronomía puede ver, pero no puede tocar. La manera en la que llega uno a esta imagen es sin haberle movido a los fotones diciéndole, a ver, péguense más para la izquierda, ahora péguense más para la derecha. Uno no pudo controlar esa parte del experimento. O sea, los fotones nos llegaron, la luz nos llegó al principio del universo y aún así queda de una manera preciosa sobre esta gráfica. Todo pega en la parte verde, salvo unos cuantos puntitos. Esto nos permite justamente determinar varias cosas. Las supernovas, como mencioné, nos sirven como reglas
Y estas reglas, pues nos están diciendo que el universo se está expandiendo. Y no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo de manera acelerada. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que se alejan más las supernovas o cada vez a distancias más grandes, no la manera en la que se van haciendo más débil la luz no es de la manera que esperábamos. Entonces eso nos indica que en realidad estaban más lejos de lo que pensábamos. Porque lo que sucede es justamente pensando en un globo, pues, la luz, como posiblemente sabrán, es una onda. Entonces, si empezamos a estirar ese globito, es decir, se está expandiendo el universo, cada vez esa ondita se va a hacer más y más larga junto con o más bien como si pensaran que tienen un hilo. Entonces, si lo van estirando, pues ese hilito, pues cada vez se va haciendo más y más plano, se va a hacer más y más tenso. Esto es lo que también se llama el corrimiento al rojo en cosmología. Esto nos permite también, todas estas observaciones, determinar cuál va a ser el futuro del universo. Si va a continuar por siempre, si va a volver a colapsar en un mismo punto, lo que se llama el Big Crunch, o no solamente va a continuar expandiéndose por siempre, sino que se está expandiendo de manera acelerada y va a haber un momento en el que se expanda tanto, tanto y tanto que va a llegar a un punto que se llama la muerte térmica, es decir, que van a estar tan, tan alejadas las cosas que van a perder y perder energía y vamos a llegar a un punto en el que todo esté completamente frío. Esto también esos datos, los que les mostré hace rato, la radiación cósmica de fondo, nos permiten determinar cuál es la geometría del universo. Si el universo es como si fuera como una papita Pringles, si fuera plano, a gran escala, en escalas chiquitas pasa esta imagen que seguramente han visto de la relatividad general, que tienen una sábana y si le ponen una canica en medio se sume. Pero más bien a gran escala y la parte del espacio, como si tomáramos una foto ahorita, la parte del espacio podríamos decir que es plana o que fuera como una pelota, que fuera lo que también se llama cerrado en cosmología. Y de determinar esas manchas, nosotros como cosmólogos podemos determinar este tipo de geometría. Como les mencioné, podemos determinar los posibles escenarios del universo, todo esto a partir de las observaciones. Y a partir de las observaciones de esta radiación cósmica de fondo, nos da pie a entender cómo se empiezan a generar el resto de las estructuras en el universo, cómo se generan las galaxias, cómo se generan todos los astros, porque podrán, lo tan bonito de la imagen de la radiación cósmica de fondo es que esas pequeñas manchitas es lo que genera todo el universo. Si el universo fuera algo completamente verde o completamente azul, no se hubiera podido generar todo lo demás porque no tendríamos lo que en física las llamamos las semillas de estructura, todas estas, ahora sí, llamarlas inhomogeneidades, todas estas imperfecciones, por así decirlo, es lo que nos genera todo el universo. Si no existieran estas imperfecciones, si todo hubiera estado plano, no hubiera habido nada que hiciera que en algunos lados se acumularan más estrellas, que en algunos lados se generaran lunas, que se generara la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es como si nosotros fuéramos hijos de todas estas semillas del principio del universo. Y de nuevo, eso es a partir de los datos. A partir de los datos podemos determinar todo eso, toda la historia del universo. Suena como cosa sencilla, pero es un trabajo que se ha hecho durante cientos de años para poder llegar hasta este punto en el que ya más o menos empezamos a poder decir algunas cosas. Ahora, ¿qué más nos dicen las observaciones? Ya nos dijeron cómo va a ser la forma del universo, de cuál podría ser el destino del universo, cómo se generan los astros, pero no solo eso, también les mencionaba yo al principio de la charla que existe algo que se llama la materia oscura. Nos dan también evidencia de la materia oscura, porque si nosotros nos fijamos en cómo rotan las galaxias, pues, bueno, las galaxias que están rotando, uno puede medir cómo es la velocidad de los astros o de las estrellas que están alrededor de la galaxia. Y resulta que si nosotros con las cosas que vemos
No, si nos quedáramos con las cosas que vemos, tendríamos que obtener la curva que está en la parte de abajo. Y no vemos la curva que está en la parte de abajo, vemos la curva que está en la parte de arriba. Eso lo que nos está diciendo es que ahí en esa galaxia hay materia que no estamos viendo y que está contribuyendo a que las cosas que están más alejadas del centro tengan una velocidad mayor. O sea, que no, uno esperaría que entre más alejados estén del centro de la galaxia vayan más lento, y no sucede eso. Resulta que los que están más alejados empiezan a ir más rápido. Entonces, hay algo por ahí que los está jalando, que les está dando mayor velocidad, bueno, mayor aceleración. Algo está pasando ahí que no podemos explicar. Es una de las tantas razones por las cuales se propuso la materia oscura. Y no solamente eso, también, un segundito, también están estas cosas que les llamaba yo hace ratito, lentes gravitacionales. En un segundo, porque por alguna razón. Estos que llamábamos lentes gravitacionales. Como les había mencionado, una de las predicciones de la relatividad general es que los rayos de luz se deflectan, no van en línea recta. Entonces, a partir de ello, podemos ver las imágenes que han visto seguramente en Internet, por ejemplo, el James Webb, que hay en unas partes en las que parece hasta que se repite la imagen. O sea, como que tienen una estrella aquí o una galaxia aquí arriba y una galaxia idéntica aquí abajo. O que se curvan. Por ejemplo, estas de aquí están como alargadas, como si se hubiera deformado esa imagen. Resulta que eso es lo que hacen estos objetos que llamamos lentes gravitacionales. Deforman la imagen. ¿Por qué? Porque desvían la trayectoria de los rayos de luz, como sucedió con el experimento que le dio pie a que la gente de Eddington, que dio pie a que la gente empezara a ver a Einstein como el gran científico que hoy entendemos o que hoy vemos en toda la historia, ¿no? Entonces, estas lentes gravitacionales resulta que dependen de la cantidad de materia que hay entre el objeto y nosotros. Entonces, si hay mucha materia, se van a deformar más las imágenes; si hay poca materia, se deforman menos. Resulta que, de nuevo, si nosotros calculamos la cantidad de materia que debería de haber en este pedacito, no coincide con la cantidad de materia que se necesitaría para deformar la imagen de la manera que la vemos. Entonces, esta es otra evidencia que hay algo ahí que no estamos viendo y nosotros lo llamamos materia oscura. Y pues otra de las cosas que nos dicen las observaciones es que hay evidencia de que también hay energía oscura, porque si nosotros vemos cómo están distribuidas las supernovas en las galaxias y nos fijamos en cómo se van alejando, el que no existiera energía oscura no describe cómo se mueven. Noten que entre más me alejo, la línea amarilla es lo que debería suceder si no existiera la energía oscura. La parte de arriba es qué debería suceder si existiera la energía oscura. Y resulta que la energía oscura explica de una manera increíble el cómo están distribuidas las supernovas. Ahora, el problema que tenemos es que no sabemos al día de hoy qué es la energía oscura. Hay ideas de qué podría ser la energía oscura, pero no tenemos una idea concreta bueno, una idea correcta más bien de qué es la energía oscura. También los datos nos indican que nos equivocamos, ¿no? Como les dije hace rato, no todo es miel sobre hojuelas. También nos dicen que estamos mal, que necesitamos cambiar nuestras ideas, nuestros paradigmas y desarrollar nuevas teorías. Muchas personas creen, o al menos la historia nos ha hecho creer, que la mayoría de los científicos cuando están haciendo sus experimentos exclaman a la primera: ¡Eureka! Ya descubrí cualquier cosa, ¿no? La realidad es que esto rara vez sucede. Sucede más bien lo que pueden haber leer ahí abajo, y por respeto a todos no voy a leer lo que dice la imagen. Entonces, justamente, pues nos equivocamos, como nos pasa a todos los seres humanos. Pero esta parte de equivocarnos es lo que refina, como les mencionaba al principio, este método, esta parte del método científico, y lo que nos permite hacer la ciencia como la entendemos hoy en día. De esta manera podemos ir mejorando las predicciones que tenemos, nuestras teorías, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes ejemplos de que esta parte de Eureka no sucede es con Albert Einstein. A Albert Einstein se le ocurrió en su momento introducir a su teoría de la gravitación algo que se llamaba la constante cosmológica, porque él pensaba que el universo tendría que estar quieto. O sea, él no pensaba que el universo se expandía.
introdujo esta llamada constante cosmológica y Edwin Hubble unos años después mostró que las galaxias se estaban alejando. Aquí pueden ver en la gráfica que justamente tienen una cierta velocidad las estrellas, si no estarían todas planas aquí abajo. Entonces, como tienen una velocidad, eso nos indica que se están moviendo, se están alejando. Entonces, Einstein en ese momento, al oír sobre estos resultados de Hubble, dijo que era esa constante cosmológica era la peor metedura de pata de su vida. Hay unos que dicen el peor error de su vida, pero realmente si uno lo traduce tal cual dijo, la peor metedura de pata. Otro de los grandes problemas que tenemos hoy en cosmología, si no es que es el mayor problema que existe en la cosmología, es la llamada tensión de la constante de Hubble. Si nosotros medimos cómo se está expandiendo el universo o la tasa de expansión, la cual se llama H0, esa tasa de expansión se puede medir ya sea con la radiación cósmica de fondo, que de nuevo es la luz que nos llega del principio del universo, o se puede medir con las supernovas. Las supernovas también nos indican qué tan rápido se está expandiendo el universo. Las supernovas están mucho más cerca de nosotros porque ya se habían formado las estrellas. Entonces, no solamente ya se habían formado, sino que ya explotó la estrella, llegó al final de su vida. Entonces, esto es lo que se llama la época tardía del universo o una época cercana a nosotros. Si comparamos la tasa de expansión del principio que nos medida del principio del universo y la tasa de expansión al día de hoy, pues deberíamos obtener el mismo número, porque estamos midiendo la misma cosa por caminos distintos. La ciencia nos indica que nos debería dar el mismo numerito, pero resulta que al principio, en los 2000, nos daba el mismo número, pero con unas barras de error tremendas. ¿Por qué? Porque no se tenían ni la tecnología ni los experimentos planteados de la manera ideal o no existían las condiciones ideales más bien para poder medir esto. Conforme fue avanzando el tiempo, fue mejorando la tecnología, permitió que estos errores se hicieran cada vez más y más pequeños. Como pueden ver, al día de hoy, los errores ya ni siquiera se traslapan y nos dan dos números distintos. La constante de Hubble medida de las supernovas nos da un valor de 74, sean las unidades que sean, y del principio del universo nos da un 68. O sea, son dos números distintos que pueden decir ustedes, pues qué más da, ¿no? No es gran cosa. Pero resulta que ese numerito nos sirve para calcular un montón de cosas, para calcular la edad del universo, para calcular tasas de formación de estructura. Es un número que para los cosmólogos, si tenemos mal ese número, tenemos mal absolutamente todo. Piensen cuando estaban en la escuela, cuando hacían un problema muy largo, no sé, de física, de matemáticas, y si tenían mal el primer paso, pues ya tenían mal todo. Así estamos ahorita los cosmólogos. Mientras no arreglemos ese problema, la cosmología tenemos un gran, gran, gran problema. Ahora, ¿qué en el presente y en el futuro, qué hacemos con estos datos? Como se imaginarán, pues conforme ha ido avanzando la tecnología, también se han ido refinando ciertas ideas. Por ejemplo, ahorita se ha pensado que estos interferómetros que existen en la Tierra para medir las ondas gravitacionales se lleven al espacio, para evitar los sismos, para evitar los camiones, para evitar todas estas problemas que tenemos en la Tierra, llevarlos mejor al espacio. Ahí ya no tenemos sismos ni tenemos nada de estos problemas. Uno de esos, este detector tan famoso que se está construyendo para hacer estas mediciones en el espacio se llama LISA. Se espera tenerlo a finales de los 2030, si mal no recuerdo, 2037 cuando se espera tenerlo. Y básicamente va a ser algo que vamos a tener en el espacio, que va a estar como un triangulito de detectores. Las ondas gravitacionales tendrían que pasar por ese triangulito. Veríamos de nuevo las diferencias en cómo se miden en esos detectores para generar esas gráficas que les mostré hace rato de las ondas gravitacionales, sin tener estos problemas inherentes a tenerlos en la Tierra. Y no solo eso, también disculpen. Como se podrán imaginar, conforme va avanzando la tecnología, vamos teniendo más y más y más datos. Yo les dije al principio de la plática que lo que necesita un cosmólogo para hacer todas estas teorías, pues más bien para corroborar sus teorías que se le ocurren en un papel, es datos. Si no tenemos datos, no podemos avanzar en comprobar nuestras hipótesis. Y pues cada vez hay más datos.
Entonces, lo que se ha usado o se ha optado por hacer en estos últimos años es usar algo que se llama Machine Learning. Usar métodos en los que nosotros le enseñamos a la computadora cómo detectar cosas que nosotros a plena vista no podemos detectar, limpiar imágenes, hacer simulaciones más rápidas. De cierta manera, estamos delegándole el trabajo a una computadora a que aprenda a hacer cosas que nosotros normalmente haríamos, pero con la cantidad de objetos no podemos hacer. Y finalmente, de estos datos que observa, en el momento que aprende, también hay otra cosa que se llama deep learning o redes neuronales, en las que a la computadora, de nuevo, le enseñamos de cierta manera a hacer física. Ella recibe los datos y busca patrones. Y a partir de estos patrones nos devuelve todos los parámetros o todos los números que necesitamos en la cosmología, que nosotros normalmente los estamos haciendo a mano, pero con el desarrollo de la tecnología ya existen técnicas para hacer que las mismas computadoras los hagan. Entonces, básicamente, como conclusión, ¿qué necesita un cosmólogo para poder hacer cosmología? Básicamente es datos, observaciones y teorías. Estas teorías las contrasta con esos datos y esas observaciones. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias por su atención.